Y nos vemos nuevamente después de una semana de inactividad. Espero que hayan tenido unas buenas fiestas patrias. En fin. Si me ven un tanto distraído es porque hoy día amanecí bastante mareado. Se imaginarán ustedes las cosas, pero en realidad es porque no me lo explico. He estado en cuarentena sin consumir alcohol durante este 18, así que no me lo explico. Así, cuarentena porque fui en contacto estrecho con alguien que fue diagnosticado positivo por COVID-19. Yo por lo menos no he tenido síntomas hasta ahora. En fin, tenía una deuda con ustedes respecto a una explicación de por qué no me había dado un valor en el ejercicio de la clase anterior. Pues bien, es un error conceptual que cometí que debía haberme dado cuenta. Pero para que a ustedes no les pase lo mismo, necesito que revisemos así, el concepto de la magnitud del vector de Poynting. ¿Dónde está? Ahí está. Entonces, en el ejercicio era así, si no me equivoco, era de una emisora bueno, por decirlo así, una antena emisora, eh, la cual, claro, propaga una onda electromagnética y a 10 kilómetros, tanta era la intensidad, había que encontrar la magnitud del campo magnético, el campo eléctrico, si no mal recuerdo, a partir de esa información. Así, y el vector de Poynting. Pues bien, tenemos la intensidad por un medio. Medio, en este caso, se propaga por el aire, así que C, epsilon 0, medio. Ahora, el hecho de que esté epsilon, bueno, el hecho de que esté la amplitud del campo eléctrico aquí, hay algo que bueno, que no está explícito aquí, que cambia cuando uno trata la propagación radial de las ondas eléctricas. Desde mucho tiempo se sabe de que la luz viaja en línea recta. Si es que uno extiende un material opaco y le pone un hoyito ahí y pone al otro lado una fuente de luz, va a haber un rayo de luz. Ahora, la luz también se propaga radialmente. Y a medida de que nosotros nos alejamos de una fuente de luz, de una fuente de radiación electromagnética, bueno, con menor intensidad se siente. Entonces, ¿cómo está esto puesto dentro de esta ecuación? O por decirlo así, también dentro del vector de Poynting. Porque estas cantidades es watts por metros cuadrados. Pues bien, aquí E0 es la amplitud del campo eléctrico, pero si estamos tratando de un campo eléctrico, el cual su intensidad depende de cuán cerca o lejos que esté de la fuente originadora, o sea, la fuente de origen de esta onda electromagnética, lo más preciso sería escribir en su lugar no es cero, sino que la magnitud del campo eléctrico dependiendo de R. Ahora, escribir el vector de Poynting o la magnitud del campo eléctrico directamente con su dependencia
así con su dependencia de la distancia, es un tema que escapa de la capacidad de este curso. Pero, ¿por qué podemos tratar esta ecuación de la misma manera que tratamos esta ecuación? Pues bien, si que tenemos una fuente radial, una antena, y tomamos este domito aquí, y sumamos toda la potencia dentro de este domo, tenemos I por el área de este domo. La intensidad es, claro, la cantidad de radiación electromagnética, bueno, la densidad de radiación electromagnética por metro cuadrado. Ahora, esta onda se va a propagar a un domo de un radio más grande. Pero, si bien el área es más grande, la cantidad de potencia es la misma, porque la potencia está dictada por la cantidad de energía eléctrica que se le provee a la antena. Entonces, sí, estas cantidades deben ser iguales. La área aumentó, la intensidad, por lo tanto, también disminuye. Es simple proporcionalidad inversa. Ahora, ¿esto qué nos dice? Si la intensidad disminuye o la distancia al origen, también lo hace, por supuesto, el campo eléctrico. Pero también lo hace la magnitud del vector de Poynting. Ahora, ¿por qué hacemos ejercicios con esta dependencia del radio sin dar la dependencia explícita? Pues bien, precisamente porque la cantidad de potencia dentro de, bueno, en cada una de estas domos, en cada una de las radios, es constante. Estos dos domos tienen la misma cantidad de potencia, entonces nosotros podemos comparar estos dos domos para crear problemas. Para preguntar si es que conocemos si es que conocemos el campo eléctrico aquí, lo podemos sacar acá. Si es que conocemos tanto esto aquí, podemos conocer el campo magnético en otro lado. Mientras se propague radialmente, no debería haber problemas. Pero más que nada eso, si estamos viendo ondas planas, no hay problema en usar esto. Pero cuando estamos tratando con propagación radial, es importante tener en cuenta de que estas cantidades, el campo eléctrico, el campo magnético, bueno, la amplitud del campo eléctrico, la amplitud del campo magnético, la magnitud del vector de Poynting y por lo tanto la intensidad media dependen de su distancia a la fuente de origen. Entonces, en lo que me equivoqué en ese instante era reemplazar esto por una cantidad dividida por r cuadrado. Pero no era necesario, era simplemente despejar, como pretendiendo de que se estaba tratando de una onda plana. Pero siempre es importante tener en cuenta de que estas cantidades naturalmente van a disminuir a medida que el rayo, bueno, a medida que la distancia al punto de origen aumenta. Bien. Con esto ya discutido,
podemos seguir viendo ejercicios. Tenemos bastante tiempo hasta el 1 de octubre, que es definitivamente la fecha para la segunda prueba corta. Tenemos bastante tiempo para acostumbrarnos a los diferentes tipos de ejercicios que podemos encontrar. Veamos este ejercicio 10 de la guía. El satélite se encuentra a 575 kilómetros sobre la superficie terrestre. Transmite ondas electromagnéticas sinusoidales a una frecuencia de 92.4 MHz. Mega es el prefijo para 10 elevado a 6. Así que estamos hablando de 9,24 por 10 a la 7 Hz. Uniformemente en todas las direcciones con una potencia de 25,0 kilowatts. ¿Cuál es la intensidad de estas ondas cuando alcanzan un receptor en la superficie terrestre directamente abajo del satélite? ¿Cuáles son las amplitudes de los campos eléctricos y magnéticos en el receptor? Si el receptor tiene un panel totalmente absorbente que mide 15 centímetros por 40 centímetros, orientado con su plano perpendicular a la dirección en que viajan las ondas, ¿cuál es la energía que transmite estas ondas sobre el panel durante 120 minutos? Bien, aquí tenemos un ejercicio similar para asegurarnos de no cometer para asegurarme de que no voy a cometer el mismo error. Bien. Entonces, ecuación de intensidad, así. Intensidad media sería un medio, está propagándose por el vacío, así que el índice de refracción es 1, C por epsilon 0 por la magnitud del campo eléctrico al cuadrado. Sí. Vamos a partir por eso. Bien. Ahora, como en el ejercicio anterior, propaga uniformemente en todas las direcciones. Pero viendo que es un satélite, esta vez va a propagarse propagarse literalmente en todas las direcciones, así que sería en este caso un cascarón esférico el que contiene toda la potencia. Ok, si es que la respuesta... ¿Usted tiene las respuestas? Vamos. Bien, si resulta de que tengo el doble es porque no era un cascarón esférico, pero no va a haber una mayor diferencia. Es la metodología. Bien. Entonces, la intensidad media por el área de propagación es la potencia. Nosotros conocemos la potencia la potencia que provee el satélite para propagar estas ondas. Necesitamos la intensidad, así que esto también va a ser la intensidad media. Es simplemente la potencia dividido por el área de un cascarón esférico es 4pi r cuadrado. Tenemos la distancia son 575 kilómetros. La potencia son 25 kilowatts.
Entonces, aquí arriba es 25.000. Y aquí abajo es 4 por pi por 575.000 metros. Eso sería 25, 4 pi sobre 575. ¿Cuánto será esto? Bien, 25 dividido por 4 pi por 575. Bien, esto me da 0,003. 34, 59, 346 se puede aproximar. 0,00346 watts sobre metro cuadrado. Bien, ahora tenemos nuestra intensidad. Nosotros podemos entonces conocer cuánto es la magnitud del campo eléctrico a 575 kilómetros de distancia de la antena. Entonces, hay que despejar un poquito. Entonces, esto sería 2i por, así divídanse, por la permeabilidad eléctrica del vacío, raíz cuadrada, sería la... Así. Esto, por supuesto, tiene una dependencia radial. Eso sería la magnitud del campo eléctrico a 575 kilómetros. Entonces, por el mi. ¿Cuál es el botón de memoria? Ah, entonces, 2 por 0,00346 watts sobre metro cuadrado. No olvido cómo usar esta cosa. 0,0036346. Por 2. Dividido por la velocidad de la luz, 3 a la 8, por la permeabilidad eléctrica del vacío, eso es 8.854 por 10 a la menos 12. Y la raíz cuadrada de todo eso. Sería... 1,614.
volts sobre metros. Es que está la... no. No me dio, así que le echo la culpa a aire. Definitivamente no está propagando en todas las direcciones, está propagando directamente hacia abajo. O digámoslo, la mitad inferior del domo. O más bien la mitad que está apuntando directamente a la Tierra. Entonces, cambiar esto por 2. Entonces, es cosa de duplicar el valor que tenía aquí, si es 0,346. Ya. No importa. 0,00346 por 2 es 0,692. Aquí está la historia. Ah, no. 2.13 por 10 a la menos 3. ¿En dónde habrá escrito esto mal? Bien. No me lo explico. Así que vamos a trabajar con el valor que tengo aquí. Por lo menos que está en el orden de magnitud correcto. 0.0015. Quizá fue porque saqué el valor de la permeabilidad del vacío a memoria. 79. Yep. No. Este 69 se aproxima a 80. Bien, esta es la magnitud del campo eléctrico en ese lugar, directamente abajo. Y claro, la magnitud del campo magnético, la magnitud del campo magnético es la magnitud del campo eléctrico por C. Sí, me siento guardando. Sí. Entonces, este resultado ya. 15, 80. Por 3 y 8. Bien, según lo que tengo yo aquí, la magnitud del campo magnético a 575 kilómetros del origen sería 4,74.
por 10 a la 6. Sí, teslas. ¿Ya? Campos magnéticos. Ah, no, equivocado. Ya. Ahora, si el receptor tiene un panel totalmente absorbente que mide 15 centímetros por 40 centímetros, orientado con su plano perpendicular a la dirección en la que viajan las ondas, ¿cuál es la energía que transmite esta onda sobre el panel durante 120 minutos? ¿Bien? Aquí nos piden energía, pero para eso vamos a necesitar la potencia que recibe esencialmente la antena receptor, que es en este caso un rectángulo de 15 por 40 centímetros. Bien, 15 centímetros es 0.15 por 0.40, son 0,06. Aquí una antena. Vamos a ver como una antena. Ahí está. Ahí sí. Eso parece una antena. Entonces, el área de esta antena son 0,06 metros cuadrados. Ahora sí, a tan largas distancias se puede aproximar como una onda plana, así que vamos a agarrar la magnitud de, así, vamos a poner esta magnitud de el campo eléctrico y ponerla en nuestra ecuación de intensidad para una onda plana. Cuadrado. Así, hay que olvidarlo. Entonces, solo hay que evaluar esta intensidad y luego multiplicarla por el área y vamos a tener la potencia que recibe. Así, sí, vamos a tener la potencia que recibe en cualquier momento esta antena rectangular. Solo un momento. Entonces, 0.5 por 3 por 10 elevado al 8 por 8.854 menos 12 por 0,01580 al cuadrado. Entonces, sería 3,315 4, 3,315. Este, por 10 elevado a la menos 7 watts sobre metro cuadrado. La potencia sería este mismo número por el área. Así que multiplicamos nuestro resultado previo por 0.06 metros cuadrados y tenemos una potencia de 1,989 watts. Ahora, no hay que olvidar de que
La potencia es trabajo dividido en tiempo, lo que también se puede interpretar como, en términos eléctricos, como energía dividida en tiempo. Así que simplemente reemplazamos nuestra potencia por energía dividida en tiempo. Y la energía que nos piden en el ejercicio es simplemente esta potencia multiplicada por los 120 minutos, que sería 120 por 60, y tendremos la energía. Entonces, nuestro resultado previo por 120 por 60, ¿verdad? Ah, ¿por qué no nos lo muestra como notación científica? Qué frustrante. Muy bien. Entonces sería menos 1, menos 2, menos 3, 1 menos 2, menos 3, menos 4. 1,343 por 10 a la menos 4 joules. Claramente, como no obtuve el mismo valor para el campo eléctrico, no entiendo por qué. Este valor no va a ser muy similar al que debería tener. Así que ahí hay otra cosa que debo revisar nuevamente. Pero si es que ustedes lo encuentran, el procedimiento es más, debería ser el mismo. Es que se encuentran, por supuesto, con un problema similar. ¿Bien? Bien, hay preguntas en el chat. Vamos a ver otro problema. Bien, este debería ser más o menos interesante. Este problema, el campo magnético de una onda electromagnética plana y armónica que se propaga en el vacío está dado por B de R y T es 10 a la menos 6, este vector, que es 1 en X, 2 en Y y una cantidad C que desconocemos, en Z, por el coseno de omega t y el vector de propagación. Mis colegas me acaban de decir de que no es el vector de onda, no se llama vector de onda, sino que se llama vector de propagación o dirección de propagación. Así sería 3 en X, menos 1 en Y y menos 1 en Z. En unidades del sistema internacional, determinar la componente en el eje Z del campo magnético, la longitud de onda y la frecuencia angular, el vector del campo eléctrico de la onda. ¿Bien? Bien. ¿Cómo es que ¿cómo es que partimos por esta?
Vamos a hacer el fácil ejercicio. Vamos a escribirlo. 10 a menos 6 y más 2j más ck coseno de omega t más 3x menos y menos z. Bien. Entonces, ¿qué sabemos del campo magnético que nos pueda dar una pista de cuál es la magnitud de este? Un poco. Bien. Si es que sacamos así. Si es que hacemos producto cruz con el mismo y luego sacamos la raíz, podríamos tener la magnitud en tiempo cero, porque claramente la magnitud depende de este factor. Así que, si es que tomamos así, si tomamos el origen y tomamos tiempo cero, esto sería la magnitud. Así, el campo eléctrico en 0, 0, sería 10 a la menos 6 y más 2j más ck punto. Así. Entonces, el producto junto con sí mismo y la raíz sería la magnitud del campo magnético en 0, 0. Entonces, el producto punto sería así, 10 a la menos 12 por así, el producto punto. Así, y ahí tendríamos con escalar, ahí tendríamos definitivamente nuestra respuesta. Entonces, y por i, 1 más 2 por 2, 2, más c por c cuadrado. A ver qué hace. Vamos a necesitar otra ecuación. Entonces, b punto b es 10 al menos 12 por 3 más c cuadrado. Bien, dada la abrupta terminación de la clase, estoy continuando esta clase sin audiencia, por decirlo así. Estábamos en este ejercicio. Probé usar el producto punto del campo magnético en posición 0, tiempo 0, y bueno, obtuve esto. Con esta forma no podía conocer el valor de C, pero había algo más evidente, lo cual estaba precisamente aquí tratando de decirme la
respuesta en mi cara. Y es precisamente de que tenemos el vector de propagación aquí, el vector k, punto r, que sería simplemente el vector de propagación aquí, 3i menos j menos k. Y por supuesto, si hay algo que jamás debemos olvidar, es de que el vector de propagación es perpendicular a ambos el campo magnético y el campo eléctrico. Entonces, si es esta cantidad la que está dictando la dirección del campo magnético en sí, y por supuesto este vector tiene que ser perpendicular al vector de onda. Entonces, si es que hacemos el producto punto entre ambos, vamos a tener una ecuación que nos dirá el valor de C, tal que este producto punto sea 0, y por lo tanto el valor de C es 1. Y el campo en 0, 0 sería 2 por 10 a la menos 6. Ahora, lo que nos pide el enunciado es la componente Z del campo magnético, y bueno, eso no sería problema, simplemente ignoramos el resto de las componentes. Así. Y tomamos solamente la magnitud de la componente Z, la cual sería 10 a la menos 6 teslas por el coseno de omega t más 3x menos y menos z. Por supuesto, aquí tenemos una cosa, que necesitamos la longitud de onda y la frecuencia angular. Pues no debería ser mucho problema, porque tenemos el vector de propagación k, podemos sacar su módulo, conocemos su módulo, sabemos el número de onda, y la velocidad de propagación es la velocidad de la luz. El mismo enunciado nos dice que se propaga en el vacío. Así que aquí no tenemos que olvidar de que la velocidad de propagación, en este caso c, que es una constante ya conocida, omega sobre k. Me había equivocado al principio, menos mal que lo averigüé. Entonces, para obtener omega tenemos c por k. Ahora tenemos que saber cuál es el valor de k, que es el módulo del vector de propagación. Pues simple. Sería la raíz cuadrada de 3 al cuadrado, 9 más 1 más 1. Acá sería la raíz de 11. Ojalá no esté equivocado. A ver, la longitud de onda y la frecuencia angular. Ah, claro. Es la longitud de onda, no es el número de onda. Pero por ahora necesito el número de onda porque lo que me preocupa es saber el valor de omega. Así que si k es raíz de 11, esto sería por 3 por 10 a la 8. Aquí dice que el valor de la frecuencia angular es 10 a la 9 radianes sobre segundo. Y sí, se podría aproximar a 10 a la 9. Bueno, si es que lo dejo como, bueno, si lo escribo como 0,995 aproximadamente por 10 a la 9. Sí. Si es que lo escribo así, sería 10 a la 9. Esto se aproxima a 1. Y sería 10 a la 9.
no es como... ah, no diría que es una mala aproximación, pero sí, no es la forma en la que me gustaría aproximarlo, pero es una forma válida de hacerlo. Entonces, tenemos el valor de omega y nos piden el valor de la longitud de onda. Por supuesto, K es 2pi sobre lambda y lambda sería entonces 2pi sobre la raíz de 11. Y ahí tenemos 1,894451. Tenemos la longitud de onda, frecuencia angular. Y ahora, el vector de campo eléctrico de la onda. ¿Cómo es que lo encontramos? Pues bien, hay una ecuación en la diapositiva la cual yo puse aquí en la pizarra en clases anteriores. Si es que queremos conocer el campo eléctrico a partir de a partir del campo magnético, necesitamos el vector de onda. Lo que tendríamos sería aquí C sobre K por B cruz K. Bueno, ahora que hemos visto de que estos valores corresponden a los que son de la guía, vamos a borrar esto. Y vamos a ordenar esto para deshacernos de los escalares. Entonces, sería, por supuesto, C dividido en K, ya teníamos el valor de K, por B, tenemos este escalar sería 10 a la menos 6, coseno de 10 a la 9t más 3x menos y menos z y así. Este sería el vector y luego acá sería este otro vector, así que sería el producto cruz y jk. Ahí tenemos el determinante y por arriba sería así: 1, 2, 1 y abajo sería 3 menos 1 menos 1. Ahora hay que resolver este determinante. Para la componente y sería el determinante 2, 1, menos 1, menos 1, así. El del medio es menos, el del medio es menos, no hay que olvidarlo. J sería 1, 1, 3 menos 1 más K. 1, 2, 3 menos 1. ¿Bien? Tenemos el siguiente producto cruz. Entonces, sería 2 menos 1 menos 2 menos 1. Esto sería 1. Y aquí tenemos menos 1 menos 3. Esto sería menos 4. Y aquí tenemos menos 1 menos 6. Esto sería menos 7. Así, menos 1.
que se lo olvidó aquí. Entonces, y así, menos j más k. Entonces tendríamos como resultado i, así, menos i más 4j menos 7k. Este vector estaría multiplicando a todos estos otros escalares. Entonces, sí, bueno, después pueden revisar el resultado. Pero lo voy a dejar como 3 por 10 a la 2. Sí, ese. 10 a la menos 8 por 10 a la... Bueno, 10 a la 8 por 10 a la menos 6 sería 10 a la 2. Acá la norma era raíz de 11. Y así. El vector sería menos 1 más 4 menos 7 seno de 10 a la menos 9 por t más 3x menos y menos z. El resultado que sale en la guía es bastante diferente, pero ya verifiqué varias veces que si bien en la respuesta dice de que la componente x es 3 aquí, pues es menos 1. Así que lo que salga de los números aquí multiplicado por esto va a ser el resultado para el campo eléctrico de este ejercicio. Ese. Si bien habrá sido un poco corta la clase, espero de que esto sea suficiente. Vamos a seguir haciendo ejercicios para el resto de las clases. Me despido en esta versión pregrabada y nos vemos el martes. No, miércoles.